Buenas noches, señores. Espero se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a ver una clase compuesta de dos partes. La primera de ellas tiene que ver con la resolución del caso que dejamos planteado la vez pasada, el caso del Tottenham Hotspur y la creación o la construcción de su estadio y la contratación de jugadores nuevos, ¿no? Aunque eso es una tarea que les corresponde a ustedes, vamos a dejar planteado en esta primera parte de la clase una serie de lineamientos que los van a guiar para poder llegar a la situación que estamos planteando y por ende a una solución que les sirva a ustedes y que los convenza de que eso es lo correcto, lo que se debería haber hecho. ¿Ok? Bien, vamos entonces, comencemos. Una premisa básica en este tipo de casos es que debemos familiarizarnos e ir conociendo el tipo de industria con el cual estamos tratando. Si bien es cierto, a muchos les gusta el fútbol como tal, este visto desde otro ángulo es un negocio como muchos otros, solo que en este caso es muy lucrativo. Entonces debemos aprender los conceptos básicos necesarios para analizar este caso, desprendiéndonos del traje de fanático futbolero y poniéndonos el de un evaluador de proyectos. Aquí van entonces 4 puntos básicos. El primero, saber la información que se busca. El segundo, luego leerla detenidamente una vez encontrada. 3. No hay que distraerse con detalles innecesarios. 4. Nuestro objetivo no es convertirnos en una enciclopedia andante sobre temas de fútbol, sino entender el mecanismo de funcionamiento del negocio. Luego de esto debemos aprender los aspectos económicos de una empresa. Esto es, cómo funciona el negocio del fútbol para hacer dinero. El informe anual del año 2010 del Tottenham, donde se ha tomado alguna información para redactar este caso, entre ellos los anexos. El caso es que este informe tiene cerca de 90 páginas, muchas, ¿no? De las cuales 30 son de puras fotografías, muy vistosas, pero que no añaden nada de valor a nuestro caso. Y hay solo 5 páginas de los estados financieros y cerca de 35 de notas a los estados financieros. En los estados financieros de los años posteriores, como el del 2018, se redujo este informe a solamente 50 páginas. Al analizarlo como un negocio, hay que tener en cuenta que vamos, aunque suene un poco rudo, a perseguir el dinero y no el balón de fútbol, porque es este el que nos dirá si es un buen negocio o no. Esto de perseguir el dinero y no el balón tiene una comparación simpática con un famoso caso de un ladrón de bancos en los Estados Unidos llamado Willie Sutton, o también conocido como el misterio del ladrón perfecto. Este señor era una especie de Robin Hood moderno. Este Sutton planeaba al milímetro cada atraco, estudiaba el lugar y a quienes trabajaban dentro durante semanas. Se aprendía los nombres y otros datos con los que podía intimidarlos. En conclusión, no dejaba nada al azar. Luego se disfrazaba de policía, de carpintero, de hombre de negocios, o lo que fuera mejor para la ocasión, y entraba y robaba el dinero. Si iba armado, la pistola estaba descargada, por lo que aunque fue un delincuente, nunca llegó a ser un asesino. Y por eso, a vista de la gente, era una especie de ladrón no tan malo. Este señor dejó una frase célebre que formuló cuando le preguntaron por qué robaba bancos. Y muy suelto de huesos dijo, es porque es allí donde está el dinero. De ahí esa parábola con el caso que estamos viendo. Debemos buscar dónde está el dinero que nos permita saber si el estadio o la compra de jugadores hacen los proyectos viables o no. Volviendo al caso, ¿dónde está la generación de ingresos de equipos de fútbol como el Tottenham? ¿Es acaso dinero solamente lo que persigue el señor Levi? Bueno, adentrémonos en el mundo financiero del fútbol. Lo primero que debemos tener presente es que esto es un negocio.
Participar en la Liga Premier inglés es un negocio con mucho dinero en juego. Es la tercera liga deportiva más lucrativa del mundo. Al año 2016 movía 5.300 millones de dólares, ni más ni menos. Menos rentable que las ligas americanas de fútbol americano, como la NFL o la Major League de Béisbol, pero por delante de las ligas de baloncesto, la NBA, y la de hockey sobre hielo, NHL. Además, podemos añadir que a diferencia de los equipos locales, Barcelona, Emelec, Liga de Quito, etc., el Tottenham es una empresa en todo el sentido de la palabra, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres desde el año 1983. Es decir, no depende de un mecenas con dinero, sino que se rige por decisiones estratégicas y financieras como una empresa que se desenvuelve en un mercado competitivo. Otros ejemplos en Estados Unidos que se manejan en forma similar son el equipo de baloncesto de los Boston Celtics o el de fútbol americano de los Green Bay Packers de Wisconsin. Una de las franquicias deportivas más importantes del mundo aún sigue siendo el Manchester United, que tiene un valor de 4.2 billones de dólares. Y con eso se puede pagar salarios a sus futbolistas que ni el mejor ejecutivo del mundo podría ganar por rol. La revista Forbes realiza anualmente una estimación de los 10 clubes deportivos más valiosos del mundo. Encabezando la lista, los Cowboys de Dallas, y aunque la gran mayoría son equipos con base en Estados Unidos, hay 3 de fútbol incrustados allí. El mencionado Manchester y los omnipresentes Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, el caso de cotizar en bolsa no es exclusivo del Tottenham. Hay otros equipos que también lo hacen e incluso no solo cotizan sus acciones en la bolsa de valores, sino que además integran el índice llamado Stocks Europe Football, que es un índice que integra a 20 clubes de fútbol y a 2 entidades deportivas. La gran diferencia a la hora de invertir en equipos de fútbol en comparación con empresas es que se tiene la particularidad especial de que en función de cómo se desarrolle la temporada y los resultados en los partidos, la cotización sube o baja. Por tanto, si un inversor es además un amante del fútbol, tendrá más fácil saber qué equipos pueden ofrecer un buen rendimiento en el año. Precisamente una de las cosas que más influye en la cotización son los fichajes que se producen en el mercado de verano y las rondas clasificatorias de la Champions League. Vamos ahora a la parte económica y observemos cómo están compuestos los ingresos y costos de este equipo de fútbol. Ciertas generalidades a tener en cuenta y que son fundamentos del fútbol y de la Premier League es que equipo que gana consigue 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y ningún punto por pérdida. Los equipos son clasificados por puntos en la temporada y los mejores 4 equipos juegan la Liga de Campeones, donde hay más premios monetarios por conseguir. Asimismo, los 3 peores equipos son relegados a una liga menor. Por lo tanto, y como es obvio, un mejor rendimiento conduce a más ingresos. Esa es la premisa básica a saber sobre el fútbol. De ahí que los ingresos están clasificados en asistencia, aproximadamente un 25%, los derechos de patrocinio, otro 25%, la venta de mercaderías, 10%, y de los derechos de transmisión de televisión, 40%. Y los costos operativos se dividen en personal, 50%, y jugadores para negociación, un 30%. Las 2 inversiones a valorar son el estadio y los jugadores, por lo que de un análisis financiero bien hecho podemos tomar las decisiones correctas, valorarlas y no actuar en forma apasionada como un fanático lo haría. La opción de construir un nuevo estadio tiene ciertas limitantes. Una de ellas es que, como indica el caso,
los tickets siempre están completamente vendidos en cada partido, por lo que en promedio existe una lista de espera de 20.000 fans. El nuevo estadio podrá albergar a 60.000 almas versus las 36.500 actuales en el estadio de White Hart Lane. Es decir, habrá un incremento de asientos del 64% con relación a la capacidad actual, lo cual es bueno, pero su costo será de 250 millones de libras y tomará 2 años construirlo. Por otro lado, comprar un mejor jugador ayudará a mejorar el rendimiento del equipo y los ingresos, pero también tendrá sus costos, pues existe una tasa de transferencia de 20 millones de libras y salarios a percibir por 2.6 millones anuales, más un 10% de incremento por cada año. Además, hay un tercer escenario en el cual podremos hacer ambas alternativas, creando una sinergia o consecuencia entre las dos decisiones. Pues si los asientos están todos vendidos, entonces puede cosechar solamente una parte de todos los beneficios de la incorporación de un mejor jugador. Con la información del caso podemos ir desarrollándolo. Así que iniciemos con un primer paso que será determinar la tasa de descuento a utilizar, para lo que recurriremos al conocido método del Capital Asset Price Model que vimos en una clase anterior, y con los datos suministrados del coeficiente beta, las tasas de mercado, la tasa libre de riesgo, podemos deducir que la tasa de costo de capital para este proyecto será del 10.28% anual. El segundo paso será hacer propiamente el flujo de caja para ambas alternativas. En el caso de la opción del estadio, considerando los ingresos que el estadio traería y por otro lado los costos de operación, así como la depreciación acelerada del estadio en 10 años y que fue permitida por la entidad de control. La alternativa del nuevo goleador tiene unos costos definidos muy sencillos, pero los ingresos tienen la particularidad de estar atados a la lógica de que los goles que traerá el jugador significarán más puntos y por lo tanto mayores ingresos. Una tercera alternativa sería plantear las sinergias previstas y ver qué ocurre. Al revisar las cifras del valor actual neto y de la tasa interna de retorno, vemos que los conceptos básicos para manejar un equipo de fútbol son o deberían ser los mismos que para una empresa. Hay un capital, se puede acceder a financiamiento, en sí, finanzas básicas. Recordemos ciertos temas. Se necesita dinero para hacer más dinero. El denominador es cuánto capital invertido tenemos y cuáles son nuestros activos. Esto se refleja en los indicadores ROI y el ROE. Pero si es preferible trabajar con la menor cantidad de dinero propio, ¿cómo podemos hacer para invertir menos de nuestro propio capital? ¿Es posible hacer préstamos a alguien que nos los dé en forma gratuita? Es decir, recoger el dinero antes de proporcionar servicio a los clientes. Pues aunque suene un poco raro, sí es posible. Ejemplos tales como la venta de boletos por toda la temporada, o suscripciones a periódicos, o los pagos a las compañías de seguros, o las tarjetas de regalo de Amazon, son algunos de estos ejemplos. Entonces vemos que una forma de captar recursos gratuitos es que los clientes les pueden prestar dinero a usted de forma libre, sin costo. Pero asimismo sería un error garrafal hacer lo opuesto. Y esto también ocurre en la vida real. Muchos clientes obtienen sus carros para usar antes de que las empresas automóviles reciban pagos completos. En otras palabras, las empresas de automóviles prestan dinero a los clientes de forma gratuita. Así es como en los Estados Unidos, General Motors se declaró en quiebra por seguir esta práctica.
Algo que hemos venido diciendo a lo largo de este curso se refleja en la tabla mostrada. El buen o el mal o el pobre manejo del capital de trabajo marcan una gran diferencia en la forma de llevar una empresa. Esto se observa en las 6 empresas que estamos viendo en este momento en la tabla adjunta. Las decisiones que afectan el ciclo de efectivo, es decir, el manejo de las cuentas por cobrar, el nivel de inventarios y el pago de proveedores, hacen que de las empresas listadas, el Tottenham o Amazon tengan un manejo acertado de sus capitales de trabajo. Son muy líquidas, a diferencia de Ford o Toyota, con claras necesidades de capital de trabajo y por lo tanto mayores costos financieros. Y a la vista de los resultados, y para terminar, lo obvio pero a veces olvidado. Hay proyectos que más vale no hacerlos si no aseguramos su retorno. Este es el caso, como ustedes vieron, los resultados son negativos y por lo tanto esos proyectos, tal como están planteados, no deberían hacerse. Un nuevo estadio no se construye en un día. Estamos hablando de 2 años como tiempo mínimo. Durante ese tiempo no se va a tener ingresos. Además, estadios más grandes requieren más costos de mantenimiento y una limitante muy importante, no se puede vender más entradas si el estadio está lleno. A veces es bueno recordar el principio que dicen los americanos, el principio KISS, acrónimo que en inglés significa Keep It Simple Stupid, que en español vendría siendo manténlo simple, estúpido, o en una traducción más suave, manténlo súper simple. Un ejemplo clásico es el siguiente. Cuando la NASA inició el lanzamiento de astronautas, se dieron cuenta de que los bolígrafos, las plumas, no funcionarían con gravedad cero, por lo que contrató una empresa que produjo un innovador bolígrafo que escribía con gravedad cero, hacia arriba y hacia abajo, bajo el agua, en prácticamente cualquier superficie, incluido el cristal, y en un rango de temperaturas desde bajo cero hasta más de 300 grados centígrados. Como contraparte, y para darle sentido a la frase de manténlo súper simple, los rusos resolvieron el mismo problema usando simplemente un lápiz. ¿Y qué pasó en la vida real con respecto al estadio? Pues en el 2008 el proyecto se descartó, aunque más adelante se lo retomó y finalmente el estadio se inauguró en el año 2019, luego de 3 años de trabajo y un costo cercano a los 1.000 millones de euros. El viejo estadio, White Hart Lane, fue demolido. El profesor Tom Cannon de la Universidad de Liverpool mencionaba en el año 2019 que aunque los ingresos en taquillas iban a aumentar, no iban a ser lo suficiente. Incluso consideraba que para el marketing, el equipo de los Spurs, como se lo conoce, son menos visibles y conocidos en la escena internacional, por lo que la solución podría ser, en el largo plazo, la llegada de inversionistas muy ricos del Medio Oriente, Rusia o Asia. El tiempo dirá quién tuvo la razón. A partir de este punto entraremos a hablar de algo que hemos mencionado varias veces. Esto es la dimensión del riesgo en los proyectos. Fíjense ustedes esta lámina que está aquí proyectada. Hay varias actividades tales como construcción de edificios, excavaciones, hay inventario de bloques, de tuberías, grúas, etc. ¿Qué tienen en común para nosotros como parte del sector construcción todas estas actividades? A pesar de que son diferentes, tienen un factor común. Todas estas actividades, por muy simples o complejas que puedan parecer, aunque ya las hayan hecho 1000 veces antes, tienen un factor común
que no es otro más que el riesgo como tal. Cuando nosotros muchas veces obviamos el riesgo, podemos caer en una falsa confianza que es mala consejera. Aunque tengamos la última tecnología, las últimas herramientas, siempre va a existir un riesgo en los proyectos. Si alguno de estos riesgos se llegase a materializar, podrían impactar significativamente en el proyecto, sea en términos económicos, en términos de tiempo o incluso en pérdida de vidas de trabajadores. A comienzo de este año, y esto como una anécdota, yo estaba de jurado en una tesis sobre riesgos laborales de un alumno que trabaja en una constructora muy conocida del medio, con edificios en el norte de Guayaquil, en la zona de playa, y la investigación abordaba, entre otras cosas, el tema de cuáles eran esos riesgos y qué acciones tomaba la compañía para enfrentarlos. Entonces, nos decía que la compañía identificaba esos riesgos y hacía una lista de ellos, y aunque no elaboraba un plan de acción para ver qué se hace en caso de materializarse, sí destinaba un porcentaje de fondos en el presupuesto bajo el rubro de imprevistos, lo cual no estaba mal, pero tampoco se cuantificaba cuál era el alcance de que uno de esos riesgos se llegue a dar y por ende saber si ese porcentaje del presupuesto era o no suficiente. Entonces, un tema que nos preguntamos es ¿por qué las organizaciones deben manejar el riesgo en proyectos? Primero, porque identificar y priorizar los riesgos se debe hacer antes de que ocurran. No tiene mucho sentido hacerlo post-evento. Y luego, porque debe proporcionar información orientada a la acción a los gerentes del proyecto. Al inicio del proyecto se conocen la mayoría de los riesgos que pueden darse, pero no todos. A lo largo del proyecto y durante el cierre del mismo, se deben revisar las lecciones relacionadas con el riesgo para contribuir al aprendizaje organizacional. Como dice Lonnie Pacelli en su libro de Project Management Advisor, Grandes errores en la gestión de proyectos, el peligro que riesgos y asuntos del proyecto suponen se da cuando no se ha elaborado una lista de todos ellos. No existe un plan para hacerle frente cuando surjan y no se cuenta con una persona preparada que pueda resolverlos. Entonces, una premisa básica en los proyectos que veremos será saber validar y dimensionar el riesgo inherente a los proyectos y simular cuáles serían sus consecuencias. Pero bueno, hemos dado una vuelta, pero no hemos aún definido qué mismo es el riesgo. Por lo que usaremos una definición del PMBOK, esto es el Project Management Body of Knowledge, que dice que el riesgo es un evento o acción que si ocurre tendrá un efecto negativo o positivo sobre el proyecto. Fíjense que no se habla exclusivamente de efectos negativos en el proyecto. Esta definición incluye dos dimensiones claves de riesgo: incertidumbre y el efecto sobre los objetivos de un proyecto. Al evaluar la importancia del riesgo de un proyecto, estas dos dimensiones deben ser consideradas. La dimensión de incertidumbre puede describirse utilizando el término de probabilidad y el efecto puede denominarse impacto. Entonces vamos a tener, ya desglosando el término riesgo, vamos a tener dos palabras que van a ir casi siempre juntas: la probabilidad de darse y el impacto que pueda causar. La probabilidad la expresaremos en función de unos términos porcentuales de ocurrencia o probabilidad o posibilidad, y el impacto en una métrica que pueda ser tiempo o dinero, por poner un par de ejemplos. La probabilidad podría yo definirla en una forma gráfica, tal como ven en el slide. Si me quedo parado en el semáforo en rojo y no se me ocurre cruzar, yo tendré pocas posibilidades de que me atropellen, van a ser prácticamente de cero.
Pero siguiendo el semáforo en rojo, a medida que me adentro en la calle, estas posibilidades irán en franco aumento hasta que puede que llegue a la otra acera. La definición de probabilidad está en la parte baja de la lámina. La leo: la probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Pero si queremos verlo aún en forma más dramática, vean el siguiente video. Ahora bien, podría malinterpretarse y pensar que si hay riesgo, entonces debo buscarme otro proyecto, pero definitivamente eso no es así. Para entenderlo mejor, he traído a colación a un conocido nuestro. Todos hemos usado en algún momento de nuestras vidas un producto de él. Él es Mark Zuckerberg, el dueño y CEO de Facebook, y él dice que el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. La única estrategia que tiene garantizado el fracaso es no arriesgar. ¿A qué voy con esto? Siempre va a haber riesgos. El tema es que si yo quiero ejecutar una obra o una infraestructura, es necesario estudiar el proyecto y analizar sus riesgos, pero no hacer nada no debe de ser una opción. El riesgo en los proyectos es algo con lo que hay que convivir. Un proyecto, por definición, es algo que no lo hemos hecho exactamente igual antes y que no volveremos a hacerlo igual en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto habitacional de 1000 casas, todas con el mismo diseño. Sin embargo, no todas van a ser iguales, porque serán hechas por cuadrillas diferentes, probablemente sean hechas con materiales fabricados en diferentes tandas, emplazadas sobre suelos quizás diferentes. Entonces los riesgos van a estar ahí siempre, porque aunque yo haya hecho algo con anterioridad, no me garantiza eso de que no se puedan presentar nuevos riesgos diferentes con los cuales yo tenga que lidiar. Debido a esta singularidad, hemos desarrollado una actitud muchas veces de vivir con el riesgo y atribuirlo como parte del negocio. Si la gestión de riesgos se configura como un proceso continuo y disciplinado de planificación, evaluación, manejo y monitoreo, entonces el método complementará otros sistemas como organización, planificación y presupuesto y control de costos. Las sorpresas disminuirán porque se hará hincapié en la gestión proactiva más que en la reactiva. En la evaluación de proyectos, los conceptos de riesgo e incertidumbre se los suele diferenciar en que mientras el primero considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar, en el segundo enfrenta una serie de eventos futuros a los que es imposible asignar una probabilidad. En otras palabras, existe riesgo cuando los posibles escenarios con sus resultados se conocen y existen antecedentes para estimar su distribución de frecuencia, y hay incertidumbre cuando los escenarios o distribución de frecuencia se desconocen. Las probabilidades que no se pueden verificar en forma objetiva se denominan probabilidades subjetivas. La más observada en la práctica es la que supone una distribución normal, la que indica que un 67.50% de los casos los retornos caerán en un rango que está entre el valor promedio del retorno
más menos una desviación estándar. Si al promedio se suman y restan dos variaciones estándar, el intervalo incluirá el 95% de los casos. No entraremos a hablar de estadísticas, pero sí haremos uso de ellas. Como hemos mencionado en otras partes de este curso, los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden exactamente la rentabilidad de un proyecto, sino solo la de uno de los tantos escenarios posibles. Los cambios que con certeza se producirán en el comportamiento de las variables del entorno harán que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado. Por ello, la decisión sobre la aceptación o rechazo de un proyecto debe basarse más en la comprensión del origen de la rentabilidad de la inversión y del impacto de la no ocurrencia de algún parámetro considerado en el cálculo del resultado que haga que el BAN se torne positivo o negativo. Para cubrir estos otros escenarios, se debe de manejar los llamados análisis de sensibilidad, de los cuales existen dos métodos principales que ayudan al inversionista a la toma de decisiones. Ambos muestran el grado de variabilidad que puede exhibir o resistir la proyección del flujo de caja. Uno de los métodos es el llamado de sensibilización de Hertz o análisis multidimensional y analiza qué pasa con el valor actual neto cuando se modifica el valor de una o más variables que se consideran susceptibles de cambiar durante el periodo de evaluación. El procedimiento propone que se confeccionen tanto flujos de caja como posibles combinaciones se identifiquen entre las variables que componen el flujo de caja. Esto podría significar crear un sinnúmero de escenarios, por lo que una forma sencilla de trabajar este modelo plantea reducir el proyecto a dos escenarios tan solo, uno optimista y otro pesimista. El Excel nos permite resolver este modelo de sensibilización con mucha rapidez. Veamos mejor esto que hemos dicho con el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: un proyecto de expansión estima poder vender 1000 unidades el primer año de operación y crecer un 10% el segundo, tras posicionarse en el mercado. A partir del tercer año se considera un crecimiento constante del 2% anual, por lo menos hasta el final del horizonte de evaluación definido en 8 años. Para materializar la expansión, la empresa deberá invertir $300,000 en maquinaria, a la que se le estima una vida útil de 5 años, aunque contablemente se deprecian en 10 años. La inversión en capital de trabajo se calcula en un estándar equivalente al 18% de la inversión fija. Se estima el valor de salvamento en un 40% de su valor de adquisición. Continúa el ejercicio. El plan comercial establece un precio de $200 por unidad durante los primeros 3 años, para luego estabilizarse en 230. Los costos variables de fabricación y ventas ascienden a $80 y los costos fijos de administración, fabricación y ventas a $50,000 anuales. Los primeros 3 años, y a partir del cuarto a $46,000 en consideración a que se reduce el costo de la campaña promocional. El valor del desecho del proyecto se calcula por el método contable, esto es la línea recta. La tasa de impuesto a las utilidades es del 15% y la de retorno exigida a la inversión o costo del capital del 12%. Como les decía, el Excel nos va a dar una mano para resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es montar el flujo de caja, tal como ya hemos venido conversándolo. Es decir, armar nuestra
plantilla de ingresos, costos reales, costos no desembolsables, esto es las depreciaciones y el valor libro, para a continuación calcular la utilidad antes y después de impuestos. Luego sumar los costos no desembolsables y considerar las inversiones en planta, equipo y capital de trabajo. Hago hincapié en que en la parte superior de este modelo debemos incluir tantas filas de trabajo como variables afecten los valores a sensibilizar. En este caso, por su sencillez, nos vamos a concentrar o hemos identificado las variables más susceptibles y estas son cantidad, precio y costo variable. Fíjense ahora que solo las celdas C1, C2 y C3 pintadas en amarillo tienen valores. Las demás van a ser fórmulas. Esto es porque todas o casi todas las celdas deben de estar vinculadas tal como se muestra en el ejemplo, adjunto para que al modificar una celda el resto se modifique automáticamente. Manualmente podría modificar las celdas definidas como variables en las celdas C1, C2 y C3 y ver su incidencia, o pensando en algo más elaborado, podría también recurrir al menú de Excel, al menú datos, y usar la función de análisis de hipótesis y a continuación tabla de datos para obtener los van de distintas combinaciones de variación en dos componentes simultáneos de la estructura del flujo de caja. Para usar esta función deberé elaborar una tabla con dos variables. En este ejemplo tomaremos precios en una escala horizontal, variándolos con una razón de 1.5% en forma descendente cada vez, y en una escala vertical las cantidades también las variaremos a razón de un 3% descendente cada vez. Usamos en ambos casos valores decrecientes por ser escenarios más complicados o más difíciles de afrontar con relación al originalmente propuesto. Fíjense además que en la celda C24, en todo el vértice superior izquierdo de esta tabla, he puesto un encadenamiento con la celda de cálculo del van. Ahora que ya tengo mi tabla lista, pero en blanco, puedo llenar el display o recuadro mostrado que indica tabla de datos en su encabezado, en el cual pondré en la casilla llamada celda de entrada fila la referencia de la celda C2, es decir, la del valor de los precios, y en la casilla llamada celda de entrada columna la referencia de la celda C3, que es la del valor de las cantidades. Doy entonces un Enter y obtendré una matriz que me muestra ya no un escenario con un solo van, sino 64 posibles escenarios que combinan una variación en cantidades y precios con sus respectivos valores actuales netos. De aquí se puede hacer ciertas deducciones que ayuden en la toma de decisiones. Por ejemplo, se puede visualizar que en este proyecto se podría soportar una reducción de la cantidad de productos de hasta un 8% aproximadamente, siempre que el precio no caiga más de un 4% y que esto a su vez no implique un valor actual neto negativo. Otros escenarios se podrían crear trabajándolos con otras variables, combinando, por ejemplo, precios y costos o costos y cantidades, por poner un par de ejemplos. Los invito a bajar el archivo de Excel de la plataforma y explorar tanto el ejercicio que está mostrado como otras nuevas combinaciones. Ahora hablaremos de un segundo método o forma de hacer una sensibilización. Me refiero al llamado método unidimensional. Este método plantea que en vez de ver qué pasa con el van cuando se modifican más de una variable,
se determine la variación máxima que puede resistir el valor de una variable relevante para que el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista. Por ejemplo, si con la cantidad a producir y vender estimada en el flujo de caja original el VAL del proyecto es positivo, este tipo de análisis de sensibilización puede estimar la cantidad mínima que hace que el proyecto siga siendo viable. En otras palabras, hasta dónde puede bajar la cantidad para que el VAN no pase de 0. Con el mismo ejercicio trabajado, podemos determinar hasta dónde puede bajar el precio o el nivel de operación y hasta dónde subir el costo variable fijo para que el proyecto siga siendo atractivo. Para ello, usaremos en este caso el comando de Excel llamado buscar objetivo del menú herramientas análisis de hipótesis. Y en el cuadro de diálogo desplegado se debe poner en el valor que dice definir la celda, aquella donde aparece el resultado del VAN, esto es la celda B21, y en la casilla titulada con el valor se anota el número 0 para indicar que es el valor mínimo que se busca como límite del VAN. Y en cambiando la celda se anota C1 si se desea conocer cuál es la cantidad que hace al VAN igual a 0. Finalmente se da un Enter y vemos que el valor que satisface esta situación de VAN 0 es de 811 toneladas en el año 1 y de ahí pues va variando conforme la razón que se había expuesto en el ejercicio.